Muy grato saludarles, estimados amigos. Un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. El Ecuador tiene una provincia bastante interesante, Tungurahua, una provincia que se ha caracterizado por tener algo que no vemos en otras, una suerte de políticas de Estado. La provincia trabaja de manera articulada y lo ha demostrado las últimas 2, 3 décadas. Y para eso hemos invitado el día de hoy a Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, presidenta del Consorcio de Cámaras de la Producción de Tungurahua y esta entidad que articula por todo lado y que le escuchamos regularmente, pero que poco la conocemos en el resto del país. Grato saludarte, Cristina, qué bueno que estés aquí. Cuéntanos un poco de esta maravilla que estás presidiendo en este momento. Muchas gracias, Rodrigo, la invitación y gracias por ese preámbulo. Sí, realmente Tungurahua, yo creo que por el tipo de provincia, que no somos una provincia política, ¿no es cierto?, a nivel nacional, necesitamos de alguna manera generar un orden y en función de generar también cierto enlace entre lo público y lo privado. Tenemos la suerte en esta provincia de sentarnos en una misma mesa, todos los, digamos, todos los participantes en las decisiones, tanto en este caso el consorcio de cámaras de la producción de Tungurahua, que en este caso estoy presidiendo yo desde la Cámara de Comercio Ambato, en compañía de los otros actores que también son gremios, ¿no es cierto? Y que buscamos generar una agenda de competitividad con quien hace el tema de leyes. En este caso, tanto el gobierno provincial como el municipio. Y en función de eso, buscamos hacer una mejor convivencia entre todos. Y yo creo que eso es un punto de partida para generar bienestar, que creo que es lo que debemos todos buscar, que es el bienestar común. Gracias. Hace algunos años conversaba yo con un prefecto de Pichincha y él me hablaba de la importancia de ir a conocer ciertos países para ver cómo funcionaban los sistemas de riego, ver cómo funcionaban la vialidad y cómo el desarrollo rural había funcionado. Y justamente, y recuerdo esta conversación, habrá sido 2014. Yo le decía, pero ¿por qué nos vamos tan lejos fuera del Ecuador cuando podemos irnos aquí a un par de horas más al sur? Y nos encontramos con una provincia que tiene una excelente vialidad. Tungurahua se caracteriza por tener una muy buena vialidad. Tiene un manejo del agua bastante ejemplar e inclusive reconocemos que es una provincia más bien seca, pero tiene un buen manejo de agua. Y vimos cómo en esa época los prefectos de la alcaldía trabajaban mancomunadamente con las comunidades, construyendo sistemas de agua, enseñando a manejar el agua, empoderando a la gente. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuántos años tiene el consorcio? ¿Esto es parte del consorcio o esto es anterior al consorcio? Bueno, yo creo que una suerte de Tungurahua en haber tenido, yo creo que no podríamos decir de ahora, sino de décadas y décadas, más de 30 años de décadas, eh, que se ha trabajado en un plan de desarrollo y en función de ese plan de desarrollo ha ido avanzando. Cuando yo pregunto a mis padres y mis padres me cuentan la historia cuando eran niños, lógico, y uno de los asentamientos, porque hay que, hay que contar un poco la historia de cómo era Ambato, cómo era Tungurahua, era una provincia desértica. Ambato no tenía montañas verdes. ¿Sí? Y en función de eso, los mismos migrantes que luego se fueron a Guayaquil con sus grandes empresas, ¿no es cierto? Uno de lo, de lo que les gustaba de la provincia era el tipo del clima, porque era un clima seco, ¿sí? Entonces, realmente hay una parte de la historia muy interesante de cómo se fueron dando aquí las cosas y realmente fuimos siempre una provincia de encuentro comercial por la situación geográfica donde se encuentra Ambato y donde se encuentra Tungurahua. Entonces siempre fuimos el importante enlace entre la costa, la sierra y el oriente. Entonces, desde ese punto de vista, han habido
cierta información de la historia que nos permite dar ese empuje y por qué ha tenido un desarrollo. Ahora, al no ser una provincia política importante, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta cómo eran los fondos antes, ¿no es cierto? Porque hay una historia también ahí. Muchas de las cosas que se trabajaban eran en base a mingas comunitarias. Y por eso, incluso recuerdo en una conversación que tuvimos, hablábamos de eso, en las mingas comunitarias, por eso los tungurahuenses no se levantaban a los paros, ¿sí? Porque sabían lo que costaba hacer y lo que costaba construir. Incluso dentro de cuando hablan en las cosas de antaño, dicen, ¿no? Ambato puede ser una ciudad no muy bonita para muchos es bonita, para los ambateños decimos es construida con nuestro propio esfuerzo. Entonces, hay muchas cosas que denotan que tal vez geográficamente no es lo mejor y por qué se desarrolló en una geografía tan compleja, se desarrolló una provincia tan productiva. Y realmente es un empuje muy interesante. El plan de desarrollo que tiene la provincia nunca se habla a periodos cortos, siempre se habla de a largos periodos. Por eso tenemos una vialidad que está desarrollada hace casi 30 años, ¿no es cierto? Y en las diferentes prefecturas se han ido avanzando cada vez mejor y eso ha sido parte de la economía. Igual el tema de los canales de riego, las represas. Es un plan estratégico que existen los vasos de regulación. Esto se está hablando hace más de 25 años. Igual ya han ido paso a paso construyendo con el fin de tener riego y convertirla en una provincia verde. Pero esto nace desde el gobierno en algún momento o nace desde los tungurahuenses. Porque yo oigo muy comúnmente, ¿no? Pues llega el gobierno uno y dice política de Estado. Llega el gobierno dos, sea este gobierno nacional o diferentes jerarquías de gobierno, llega el siguiente gobierno y lo primero que dice es, lo que hizo el anterior estaba mal, entonces tenemos que hacer una nueva política de Estado. Y claro, con políticas de Estado, que más parecen políticas de funcionario, poco se puede avanzar porque no hay una continuidad. Pero lo que tú me estás hablando es una continuidad. Más bien, me atrevería a decir cuál es la receta para ver si copiamos en otros lados. Yo creo que es el querer la Tungurahua. Una de las cosas que somos los ambateños y los tungurahuenses, somos muy querendones de nuestra provincia. Eso yo creo que es algo muy importante. Y se han generado planes estratégicos y planes de desarrollo que se han dado continuidad. Y ahí están los frutos. Tungurahua es construido con los propios tungurahuenses. Es una de las cosas que realmente yo creo que ha sido un camino de autoridades que han ido creyendo en la provincia desde hace muchos años atrás. Y en función de eso, los nuevos gobernantes han ido trabajando en lo que ha ido funcionando bien. Si bien es cierto, hay desaciertos, porque hay ciertas cosas que no se han continuado, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto? Porque hay un problema en Tungurahua y uno de los problemas más grandes para mí es el tema de minifundios. Somos la provincia que más minifundios tiene y eso genera pobreza. Mientras achicamos más la tierra, generamos más pobreza. Y una de las cosas interesantes, no puedo hablar de ahora, sino voy un poquito más atrás, cuando hubo el boom, por ejemplo, en la producción de tomate riñón. El tomate riñón bajo invernadero comenzó la provincia de Tungurahua. Y eso hablamos de los años en 1900, en los 90, más o menos, ¿no? Cuando se hizo y se promulgó esa nueva forma de agricultura intensiva. Y de alguna manera esa agricultura intensiva compensó el tamaño de la tierra, ¿sí? Entonces, son esos temas
de confianza en la tierra, del querer, hay que tomar en cuenta otra cosa muy interesante. Aquí hay más clase media, ¿sí? Mm. Eso es algo también muy interesante. Sin embargo, sabemos que los índices de desempleo son altos porque hay mucha informalidad. Sí, es una provincia que sí es informal y es uno de, digamos, los gremios estamos para eso, estamos buscando la formalización también. Y ahí viene algo, a ver, tú me hablas de la formalidad, me hablas de gremios, pero también es una provincia industrial importante. O sea, le conocemos en una producción de hortalizas, le conocemos de una producción avícola importantísima, le conocemos en la producción ganadera. Tiene curiosidades que pueden sonar polémicas, pero Tungurahua exporta genética de lidia, inclusive a España. O sea, estamos exportando genética a los padres de la genética de lidia. Pero, ¿cómo llegas a esto y cómo es que el sector privado interactúa? Porque aquí yo creo que el consorcio de cámaras, donde están actores públicos, están actores privados, está la academia, llegas a tener una articulación permanente en el tiempo, más allá del funcionario de turno, sea este funcionario en lo público o sea este un funcionario en lo gremial, digámoslo así, en lo privado. Y yo creo que el éxito está ahí. ¿Cómo llegan a tener esta institucionalidad que permite estas políticas estables? Yo creo que un tema importante es justamente que nosotros no nos vendemos como una política partidista, sino es una política con el fin de generar bienestar, ¿sí? Y generar esa articulación para que busquemos una agenda de competitividad que permita el desarrollo y que los grandes, porque muchas veces cuando hablan de gremios, hablan de grandes, que no es tan cierto, sabemos que eso no es tan cierto, ¿no es cierto? Eh, Seamos esos articuladores y que nos utilicen, ¿no es cierto? Para que a través de estas herramientas que podemos tener nosotros, podemos ser esos articuladores para que el pequeño pueda desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eh, para mí, desde mi óptica, como yo veo el consorcio de cámaras, así tenemos que funcionar. Una unión desde lo privado que articula con lo público con el fin de generar bienestar y un desarrollo, ¿no es cierto?, en virtud del bienestar del pueblo, ¿sí? Y ahí, y ahí podemos generar esa consonancia que necesitamos, porque normalmente estamos en veredas uno al frente del otro y no nos llevamos. Yo creo que eso en un momento cuando realmente unimos lo que necesitamos, podemos generar esa convergencia. Y esa es la muestra de cómo en este momento somos parte de una construcción, ¿no es cierto?, de una propuesta de ley. Y así, y así debe seguir funcionando, porque normalmente cuando actuamos solos, mientras dice, divide y vencerás, pero el divide y vencerás será para otros, ¿no es cierto? No para el bienestar común. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que generar, el consorcio está para generar una unidad desde la parte, desde la arista productiva, para generar un bienestar, no solo nuestro, sino en virtud de lo que necesitamos todos, que necesitamos un desarrollo, necesitamos empleo, necesitamos calidad de vida, ¿sí? Tenemos que ver desde otros puntos, tenemos que no ver simplemente desde los números, que normalmente dicen empresario quiere números, no es así. El empleo es calidad de empleo. Tenemos que ver desde el punto de vista bienestar. Tenemos que ser generadores de la paz social. Cómo generas ese ambiente? Y me quedo con algo y retomo. Unión desde lo privado para articularnos con lo público. O sea, al final del día regresamos a un principio fundamental. El privado es el permanente en el tiempo. El público usualmente es variable.
pero es la unión de privados que lleva a buscar soluciones de bienestar comunes para el espacio político que corresponde, en este caso, Tungurahua. Es, creo que es un ejemplo, como dije, creo que es un ejemplo a seguir y más bien una receta a copiar. La idea aquí es el que los tungurahuenses, y en efecto, o sea, cuando vemos y analizamos cifras, ¿no? Vemos el censo agropecuario, el último que tuvimos del año 2000, claro, es la provincia más fragmentada. Bien lo mencionaste, es una provincia que era más bien desértica, un clima seco. Es una provincia que, pero sin embargo, tiene vialidad, tiene riego, tiene una producción espectacular en muchos ámbitos y tiene algo que yo, aquí viene un poco, yo sí extraño, era, Tungurahua tiene productos únicos. O sea, y lamentablemente me baso mucho en mi experiencia personal del área agrícola, pero el Mirabel, el Guaitambo, el albaricoque, la mora de Metro- Tungurahua está considerada como como casi para calificar a denominación de origen protegido por el nivel de dulzor que tiene. O sea, no es, puede ser una provincia pequeña, pero tiene una producción que además no hay en otros lados. Y son temas que hay que, Somos bendecidos por los pisos climáticos que tenemos. así es. Y es cierto, no me había puesto a pensar, pero claro, tú tienes a través de Baños de Agua Santa la interconexión con el oriente, te conectas con la costa, el norte, el sur, y puedes tener un sitio de integrador importantísimo. Lo que sí estoy un poco, que no te entiendo. Tú me dices, no somos una provincia política importante, pero cuando hablamos de Tungurahua estamos hablando de Juan Montalvo, estamos hablando de los tres Juanes. Juan Leomera, estamos hablando de más bien de actores relevantes en la política nacional, defensores de libertades, defensores de principios, y creo que más bien son actores fundamentales en la política nacional que, que, que están ahí y de ahí ha nacido todo eso también, ¿no? Sí, yo digo desde el punto de vista que en el tiempo nos fueron quitando sedes. Por ejemplo, el caso del Banco Central del Ecuador fue Mm, una de las cosas que nos retiraron, ¿no es cierto? Y, y claro, por la importancia política que en historia tenía Chimborazo, muchas sedes zonales se fueron a la provincia de Chimborazo. En ese sentido yo hablo. Claro, nosotros por el tamaño poblacional, eh, no somos actores importantes dentro de la política pública, ¿no es cierto? Sin embargo, generamos políticas zonales, que eso es súper importante. Somos un actor importante a nivel de la zona centro. Marcamos cancha en la zona centro y lógicamente eso ha permitido también el desarrollo. Nosotros, si hablamos, por ejemplo, no somos una provincia de exportación, todavía nos falta esa parte. Hay muy pocos actores que exportan y tenemos mucho todavía por hacer. Sin embargo, de ello, hay una agenda de competitividad, hay una agenda de desarrollo, se está propendiendo el tema industrial, se está buscando cómo generar ese valor agregado del producto agrícola, porque mm. todavía eso nos falta llegar. Sin embargo, espero que podamos seguir generando ese enlace para que nuevos actores, ¿no es cierto? Eh, Porque, por ejemplo, ahora tenemos en la provincia de Tungurahua, y hablando con el tema agrícola, tenemos en la provincia de Tungurahua Novis, ¿no es cierto? Que vino a producir en la provincia de Tungurahua el arándano, Ah, no sabía. ¿sí? Ese es un actor eh, relativamente nuevo y que le gusta, le gustó el clima, le gustó la forma, como, ¿no es cierto?, el dulzor, el sabor, ¿no es cierto?, del arándano, y quiere seguir produciendo acá. Entonces, ahorita nos falta encontrar cómo enlazamos a los productores de minifundio para que también sean partes de ese,
esa gran empresa, ¿no es cierto?, para lograr la exportación. Entonces hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que, por ejemplo, en la parte industrial, en la parte productiva, si hablamos de cifras, por ejemplo, el 50% del calzado del Ecuador se produce en Tungurahua, ¿no es cierto? Es una provincia importante a nivel de carrocerías también, el tema de Históricamente. mecánica, ¿sí? Y son temas históricos. Tenemos también una producción de cuero en curtición de cuero. También es muy importante la provincia. Y así tenemos varias industrias que realmente se desarrollan aquí y que generan empleo. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí podemos hacer muchas cosas. Tenemos que ver cómo logramos, ¿no es cierto?, que nuestra voz pueda llegar a la parte más alta para ser parte de esos constructores de la política pública. Ojalá que podamos, que nos vean en algunas provincias, que nos vean como ejemplo, para que también las buenas cosas se copien. Porque una de las cosas, yo recuerdo, cuando yo recién iniciaba mi vida gremial más fuerte, hubo justamente el paro del 2022. Tuvimos dos paros, los dos paros más fuertes. Pero en el paro del 2022, que ya estuve un poquito más relacionada con los gremios, justamente recuerdo en las reuniones con los ministros, les decían, por favor, regresen a ver al centro del país, regresen a ver todo lo que pasa en el centro del país. Y les decía, y por favor, llámenles la atención a los gobiernos provinciales, que son los encargados, ¿no es cierto?, del tema productivo en el país. Y ese es para mí un desacierto, que el gobierno nacional no está viendo a los gobiernos locales. Y los gobiernos provinciales, que son a nivel de país, son los encargados, ¿sí?, por el COTAC, del tema productivo. ¿Qué están haciendo por ese desarrollo productivo? Porque la mayor cantidad, ¿no es cierto?, cuando hacemos comparativos y vemos lo que provincias se han convertido en exportadores, normalmente todo es de la mano privada, ¿sí? Y los pequeñitos están sufriendo, no saben cómo llegar a exportar, no saben cómo enlazar. Entonces, si nosotros queremos que se terminen los paros en el Ecuador, ¿no es cierto?, tenemos que comenzar a trabajar con los gobiernos provinciales para trabajar en la base de la pirámide y sobre eso generar desarrollo. Para mí me parece una fórmula muy sencilla. Yo creo que aquí en Tungurahua ya estamos trabajando, pero necesitamos que nuestros vecinos, ¿no es cierto?, de las otras provincias trabajen en lo mismo, para que juntos, cada uno con el expertise, ¿no es cierto?, de cada provincia, comience a generar desarrollo de su zona y seguro vamos a dar un cambio de cara, de rostro a nuestro país. Y lo que es interesante, a pocos minutos de Ambato, tú tienes un gran aeropuerto en La Tacunga, donde se podría hacer un desarrollo mucho más importante para exportar desde el centro del país hacia el mundo entero. Y esos son temas que a mí a veces sí me queda la duda, porque digo, ¿por qué si tenemos infraestructura no está potenciándose? ¿Y por qué los cambios políticos más bien están afectando a tal nivel la producción que nos pasamos hablando de política el, no sé, 80, 90, 95% del tiempo, pero de producción o de economía muy rara vez regresamos a ver el tema y ponernos a trabajar. Pero creo que el ejemplo que están dando ustedes es el ejemplo de ponerse a trabajar en lo local y articular a todos los sectores. Aquí no es un tema de si un gremio es más importante que el otro o quién es más o quién es menos, sino como todos, y me gusta el concepto, todos buscamos apuntar al bienestar general, que no, es una palabra muy amplia, ¿no? Tenemos que apuntarle a muchos ámbitos, pero justamente, y tú mencionas el paro del 2022,
el 22 del paro del 2019, uno de los principales puntos que se atacó en Ambato fue el agua. Y en el 22 intentaron otra vez contaminar el agua potable. Entonces dices, ¿qué está pasando? Cuando tienes gente que está matándole, no está matando la producción, está matando a la fuente de vida de la población, que es el agua. Y eso sí, yo creo que es algo que hay que anotar y qué buena que sea la visión hacia cómo hacerlo productivo y evitar la conflictividad social, como el tiempo no ayuda a veces. Pero, ¿qué recomendaciones darías tú a otras provincias, a otros gremios, pensando en cómo potenciar estos buenos ejemplos que buena falta le hacen al resto del país? Yo creo que primero tenemos que abrir la mente. Yo creo que es la primera parte. Abrir la mente y saber que lo público y lo privado tienen que trabajar juntos. ¿Sí? Normalmente, y es una de las cosas que no me canso de repetir, y lo he dicho en diferentes espacios. Cuando hablas de gremios, no, no están fundamentando cuál es la razón de ser del gremio. ¿Cuál es la función de un municipio? ¿Cuál es la función de un gobierno provincial? ¿Cuál es la función de un concejal, un consejero? ¿No es cierto? Yo creo que primero tenemos que saber cuál es la responsabilidad de cada actor y frente a conocer eso, ¿ok? ¿Dónde nos enlazamos para construir? Yo creo que eso es la parte fundamental, porque normalmente a veces y perdemos el tiempo, porque a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y estamos en veredas separadas. Yo he visto otras provincias donde a mí me ha penado porque yo veo que hay un quiebre y esos quiebres son los que no permiten una construcción de una mejora para todos, porque al final yo creo que hemos tenido todos estos embates políticos, el de salud que tuvimos. La pandemia debió habernos dejado grandes enseñanzas y parece que no nos dejó ninguna, lamentablemente. Y yo creo que en ese sentido debemos tomar los insumos porque lo que necesitamos es generar bienestar. Y, y lógico, otra de las cosas que tenemos que hacer es retirarnos la camiseta del yo y pensar en nosotros, que es otra de las cosas. Normalmente, esa es la función de estar abanderando un gremio. ¿Crees tú que el proceso de la mancomunidad de las 5 provincias del centro del país, usualmente les llamamos Sierra Centro, pero Pastaza está incluida y es más Amazonía? ¿Crees tú que esta mancomunidad, obviamente son prefecturas, crees que puedan servir como un espacio donde se pueda replicar el consorcio de cámaras de Tungurahua en otras provincias, pensando en desarrollo? Y me gusta el otro concepto también, ¿ah? Sacarnos la camiseta del yo para pensar para ponernos la camiseta del nosotros. Yo creo que si hablamos de zona y enfocamos desde un punto de vista productivo para el desarrollo de la zona como tal, funciona y puede funcionar espectacular, donde cada uno vea su fortaleza. Yo creo que en ese sentido va a funcionar una mancomunidad. Sin embargo, si solo, si solo funciona para el ámbito político, ahí sí me preocuparía. Perfecto, yo creo que me quedo con este tipo de cosas. La política es importante. La política debería ser un ente facilitador de acciones para que el sector privado pueda desarrollarse, porque el que va a generar empleo es el sector privado. El que genera producción es el sector privado. Y con la facilitación de la política pública y la articulación con un actor fundamental que es la academia, creo que estamos caminando en el camino correcto hacia un desarrollo productivo y creo que Tungurahua, y me ratifico en lo dicho, creo que Tungurahua en este ámbito es un ejemplo a nivel nacional para ser replicado, no solamente por provincias, sino una visión integradora desde los otros gremios. Yo quiero agradecerte personalmente en nombre del programa, un programa más bien llamingo, como decimos.
con qué mensaje cerrarías este espacio? Bueno, primero agradecer por el espacio y yo creo que la visión integradora es la que tenemos que quedarnos, con una visión de siempre sumar desde el punto de vista propositivo para lograr un mejor ambiente para todos. Yo creo que en este sentido, todos los gremios, todos los que estamos haciendo patria, ¿sí? Tenemos que comenzar a pensar en un nosotros para construir y realmente ojalá poder ser ese elemento para generar una mejor calidad de vida para todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos evitar migración, necesitamos atraer inversión, necesitamos generar empleo. Entonces, pongámonos la camiseta y pensemos en nosotros. Cristina, te agradezco infinito el tiempo, agradezco al consorcio las enseñanzas que nos han dejado. Y pues con esto, amigos, quedamos para un nuevo encuentro la próxima semana y echémosle cabeza porque el país es de todos y este país lo sacamos todos adelante y lo privado, que es la gran mayoría, son los que realmente empujamos del barco con la facilitación desde el Estado. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias, Rodrigo. Una linda noche.